En el proceso espiritual todos queremos ir muy rápido, pero en este proceso del descubrir tu interior, todo es tan sutil, todas las percepciones son tan sutiles que no podemos ir rápido, porque si vamos rápido nos perdemos de bastantes raíces que podemos hacer y bastante solidez en experiencia que podemos lograr. Entonces, al ir rápido, nos perdemos de toda esa experiencia que podemos experimentar. La experiencia interna, las vivencias, las sensaciones, las concepciones, las percepciones, todo eso va siendo nuevo, todo eso va cambiando, pero es un proceso gradual, es un proceso que va en su tiempo, no es rápido porque no se alcanza a percibir un lenguaje interno, no se alcanza a formar una sabiduría interna si es rápido todo. Tiene que ser en su momento y el aprendizaje tiene que ser que quede bien guardado, que quede bien grabado, que quede bien entendido, para que así el observador que está en un proceso de crecimiento espiritual pueda entender la sabiduría de dicha experiencia, pueda extraer totalmente la esencia de esa vivencia y eso le vaya a dar crecimiento en la observación, la concepción, el control de su cuerpo, de su alma y el espíritu trabajando en eso. Entonces, el espíritu me refiero a la conciencia, a Dios, a como quieras llamar, pero está trabajando. Cuando hay esa rapidez, cuando hay ese materialismo, eso plástico que puede llegar a afectar el proceso espiritual, camino espiritual, llaman en el proceso espiritual la época New Age. Estamos viviendo en un proceso espiritual muy plástico, se está haciendo plástico, se está haciendo muy rentable, entonces va a haber ciertas situaciones en las cuales se puede desvirtuar totalmente la experiencia interna detrás del proceso. Entonces la experiencia interna siempre trae experiencia, trae su vivencia real, ¿no? Inquebrantable. Entonces eso va a ser valioso. Entonces, ¿cómo se aprende lo más valioso de la sabiduría interna? A base del proceso, ¿no? Todo a su tiempo, ir aprendiendo, no dejar de aprender, porque si se deja de aprender, se deja de tener curiosidad en el interior, entonces vas a ceder otra vez el terreno ya ganado y vas a volver otra vez al principio no vuelves totalmente al principio, pero sí llegas a debilitar totalmente tu crecimiento, tu potencia, tu dirección se empieza a disminuir. Cuando uno empieza a aprender, en ese momento empieza uno a tener ciertas responsabilidades. Estas responsabilidades son el poder tener la capacidad de compartir la experiencia que ha ganado uno en sabiduría, que la compartas, porque todo lo que tienes que aprender aquí lo tienes que compartir, porque compartiendo afirmamos a otras conciencias en su búsqueda, entonces así nos apoyamos unos a los otros en el proceso de crecimiento. Entonces tiene que tener esa manía de compartir con intención de nada de egoísmo. O sea, si compartes, no tienes que esperar nada a cambio. O sea, nada a cambio. Que no sea con un fin egoísta. La retribución, el apoyo, la contribución, como muchas personas, hombres y mujeres, medicina, está bien. Pero cuando tenemos esa espera de algo por un fin egoísta, puede manchar totalmente el crecimiento. Entonces, pongo ese punto: si tú deseas compartir algo que estés compartiendo y todo, hazlo con la intención detrás, lo más puro posible, sin el simbolismo del egoísmo en el acto, en el servicio. Entonces eso te va a dar mucha claridad, te va a dar más potencia, te va a dar más dirección. En sí el servicio se va adquiriendo si tú tienes la responsabilidad necesaria para asumirlo. En el proceso del crecimiento espiritual también, si no quieres tener un servicio, es aceptable, pero en su momento vas a querer compartir lo que tú estás adquiriendo por sabiduría. Y eso es totalmente válido. Entonces vas a caer otra vez en la decisión
de tener la responsabilidad de compartir algo que estás aprendiendo en total experiencia, sin hablar charlatanería, sin manchar la sabiduría raíz, porque esa no puede llegar correctamente. Entonces, ¿dónde aprendemos lo que es no sucio, lo que es no quebrantable? Dentro de nosotros, dentro de donde nosotros tenemos las experiencias para poder aprender de la sabiduría de la vida en total verdad, por tu verdad interna, y lo compartas. No que pongamos la verdad en palabras de otro, que podamos decir, mi misma experiencia va a ser la tuya. No, cada quien tiene una experiencia distinta, pero llegan a la misma similitud y simetría de aprendizaje, ¿no? Llegamos siempre a los paralelismos. Todos somos paralelismos de la misma raíz, todos vamos conociendo lo mismo, pero de diferente matiz. El cuadro va a ser distinto, aún así sea de un árbol y un lago. Entonces vamos aprendiendo de diferente manera, pero en simetría, todos a su tiempo, ¿ok? Todos en su momento. Algunas personas no están en el proceso de conocerse todavía, algunos ya. El comportamiento de la conciencia cuando una persona despierta, depende de su comportamiento, depende también la información que trae detrás. Entonces, la pesadez de la conciencia que trae esa persona en su proceso etérico, en la realidad kármica, para lograr su misión, fin, mérito, es válido totalmente. Y es eso lo que les quería compartir, que el proceso espiritual es en su proceso, en su tiempo. Tienes que ir aprendiendo, tienes que ir enraizándote, que todo lo que hables sea en total ecuanimidad, que todo lo que hables sea en total coherencia. Y tienes que, o sea, no es que tengamos que ser unos santos, todos somos personas, somos seres humanos, cometemos errores, pero en el proceso que logres que tus palabras sean como tus hechos, y lo que quieras compartir lo valides en la experiencia interna de la práctica, y eso te va a dar la potencia para poder conocer la conciencia, la energía en un nivel todavía muchísimo más amplio. Y es ahí donde te llegan a tocar la puerta y decir que tienes un servicio a la puerta, si quieres contribuir. Entonces ya recordemos que todos somos observadores de la experiencia, pero también somos colaboradores de la experiencia, y tenemos que ser servidores de la experiencia, para que todo sea un sistema que esté en constante evolución. La conciencia está en constante evolución a base de nuestro servicio en esta realidad. Pero ¿qué pasa si ponemos un grano de arena adicional, ya interno, ya está puesto, ya florece, que afuera podamos compartir lo que florece el fruto de ese árbol que tenemos internamente, lo podemos compartir? Y eso pues va a ayudar más a que la conciencia pueda alcanzar más parámetros de evolución, de alcance. Entonces, por eso que la conciencia toca esa esencia, tú le abres tu vehículo, que es tu cuerpo humano, pum, se coloca, y ya depende de la función que tú hagas como voluntad, como decisión de aprendizaje, es pues en sí el servicio que vas a dar tú, ¿no? Y es el alcance a cuántas personas puede llegar esas semillas que vas a sembrar, pues ya depende de tu función. Y siempre en lo que somos más buenos, los seres humanos, es en el servicio que nos vamos a desenvolver la mayoría de las veces. Yo creo que todas las veces. Entonces los seres humanos tenemos una herramienta interna que es medicina, si la sabemos usar bien. Entonces tanto el canto, tanto el dibujo, tanto el arte, el canto, la poesía, ¿no? Todo esto que tú lo lees y te cura, porque lo observas y te cura. Entonces, el crecimiento espiritual demanda su proceso, demanda su conocimiento, su atención a la energía, entender su lenguaje, comprender el lenguaje en sí, lo que te quiere decir esa esencia, ¿okay? Lo que te quiere comunicar, y ya lo apreciamos, lo aplicamos, obviamente con la potencia detrás de todo el trabajo que traemos, la intención, intensificamos, damos más energía, más velocidad, y llegamos a un punto de evolución de conciencia. Entonces va a estar en constante evolución, en constante evolución. No quiere decir que los que tengamos conciencia más amplia seamos mejores que los que no han podido establecer un conocimiento interno. Eso no.
Eso no se acepta en el crecimiento espiritual. Que te sientas más que los demás que no han despertado, eso no. Tienes que sentirte igual que ellos. Lo que sí es que tú tienes el libre albedrío de estar conectado en este momento a esta conciencia y las otras personas están en su proceso. No digas necios cuando fuimos los más necios del planeta, hasta yo me incluyo. Entonces, te abrazo, espero que estés excelente y hay que entender que en el crecimiento interno tenemos que ser totalmente doblegados ante el espíritu, así que el ego tiene que desaparecer, tienes que trabajar en tu interior y crecer tu conciencia a niveles más amplios, ¿vale? Muchísimas gracias y te agradezco este tiempo por este video.